Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, aseguró que la flota internacional que se encontraba cerca de las Islas Galápagos jamás ingresó a la Reserva Marina. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos. Buenas noches. Además, anunció que Estados Unidos colaborará con un avión con radar para precautelar la seguridad de las islas. El ministro de Defensa responde sobre cómo se ha actuado frente a la disposición presidencial de movilizar buques y aviones para la protección de la Reserva Marina de Galápagos, tras la presencia de esta embarcación en el límite del mar territorial que rodea las islas. Jarrín aseguró que se ha constatado que la flota internacional ya no está cerca. Y así es, hemos verificado y en este momento la flota internacional se está desplazando hacia el sur. No obstante, con la disposición presidencial hemos reabierto el funcionamiento del Comité Interministerial del Mar. También dijo que están seguros que esta embarcación jamás ingresó a la Reserva Marina. ¿Estamos seguros de eso, que nunca entraron? Cuando yo digo nunca entraron, porque no solamente tenemos la presencia de nuestra flota, sino que estamos respaldados con la detección del sistema AIS y la presencia física de guardacostas y de nuestra Fuerza Naval lo han certificado. Jamás se ha violentado la zona económica exclusiva ni el mar territorial ecuatoriano. Además de la reunión del Comité Interministerial del Mar, se recibirá cooperación de Estados Unidos, no solo con el avión P-3 que desde hace varios meses opera en nuestro país, también con un P-3 ecuatoriano. El avión es ecuatoriano. Es un avión ecuatoriano que será equipado con la tecnología, los radares que se necesitan para este tipo de misiones, especialmente de exploración aeromarítima. Mientras que el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, quien también habló del tema, reconoció que la iniciativa de intentar aumentar la reserva protegida de Galápagos no será tan sencilla de lograr. Dependerá de varios factores. Ampliar la Reserva Marina de Galápagos es complicado porque necesita necesariamente la aprobación de entes internacionales como Convemar. Sin embargo, si se llegase a comprobar que el área de reserva marina es insuficiente para preservar un ecosistema frágil como el de Galápagos, nosotros como gobierno impulsaremos un proceso internacional para pedir esa ampliación y ponerlo a consideración del mundo. Mientras, la ministra del Interior, María Paula Romo, aseguró que se intentará detectar la existencia de suministro de combustible desde Ecuador. Nosotros encargados de investigar, de detener, de llevar a órdenes de la justicia a quienes provean de combustible a esta flota. Parte de la tarea que se tiene que hacer, no solo en este, sino en todos los casos, es el tema del tráfico de combustible a través de las vías marítimas. No se especificó cuántos buques o aviones se han desplazado hasta las islas. Por su parte, desde la Secretaría Anticorrupción, se anunció que apoyarán las investigaciones y el seguimiento de este caso. Dayana Monroy, 24 horas. La apertura del puerto de aguas profundas de Pozorja tiene fecha. La segunda semana de agosto el puerto iniciará operaciones. Las autoridades constataron la llegada de 3 grúas pórtico nuevas que operarán en poco más de 3 meses. Lo que constataron las autoridades es la presencia de los grandes equipos, específicamente de las gigantescas grúas, que en poco más de 3 meses operarán en el nuevo puerto de aguas profundas de Pozorja. Lo que se intentó fue demostrar que todo está en marcha para la puesta en operación, que se dará la segunda semana de agosto. Creo que es el momento que han llegado esta inversión aquí, a este puerto y al país, cuando los puertos de los países vecinos están saturados. Y esta va a ser la gran solución para mantener la conectividad y el desarrollo no solo de Ecuador, sino de toda Sudamérica. Estas son las 3 grúas de 72.5 metros de altura que en alrededor de 3 meses comenzarán a operar en el puerto. Estas grúas tienen una capacidad de carga de 50, 65 y 80 toneladas. En el SEM 126, el buque que arribó con las grúas pórtico, llegaron también 10 grúas RTG. En la primera fase de nuestro proyecto vamos a contar con un total de 4 grúas Super Post-Panamax y 15 RTG. Estas grúas Super Post-Panamax son las primeras en su tipo acá en el Ecuador y las más grandes de Sudamérica. Para la fase 1 del proyecto, que se extiende en 40 hectáreas, se estima invertir más de $500 millones, financiados con recursos del exterior. El puerto ya tiene un avance del 86% de la obra, el dragado de un 100% y la carretera Playas Pozorja de un 98%. Nos hemos comprometido con el concesionario para apoyarles en el cumplimiento de todos sus hitos para que el total de las inversiones se cumpla en el plazo comprometido.
DP World está por firmar el primer contrato comercial con una naviera europea que trabaja con otras del Lejano Oriente. También se podrían concretar otras 2 contrataciones en octubre y en el 2020. Dayana Monroy, 24 horas. La presidenta de la Asamblea retiró el proyecto de ley que planteaba eliminar el requisito de PhD para los rectores y profesores principales de las universidades. Hubo cartas públicas, reuniones con la propia presidenta de la Asamblea y reuniones permanentes de los rectores de la mayoría de universidades para convencer a la presidenta Elizabeth Cabezas que la eliminación del requisito del PhD o doctorado para acceder a un rectorado o a la cátedra como profesor principal era inconveniente. Todas hemos coincidido en que esta política debe preservarse y que debe ser apoyada por los poderes públicos, no menoscabada. Esto no se puede frustrar. Imagínense lo que sería ir en reversa. Pero hayan calado o no los argumentos de los rectores que se pronunciaron en contra de la reforma, este viernes se conoció que la presidenta de la Asamblea decidió retirar el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Acoger y mirar con buenos ojos esta iniciativa de retirar para incorporar, se dice al parecer, más elementos en la propuesta. En una carta dirigida a la vicepresidenta de la Asamblea, fechada este miércoles, sostiene que con el propósito de incorporar nuevos elementos y ampliar la participación de los actores, es su voluntad retirar el proyecto de reforma. Escuchar a los involucrados, eso significa escuchar a los rectores, escuchar a las cabezas de las instituciones del Estado que tienen que ver con la educación superior. Y es que, aunque en su momento fueron los propios rectores de las universidades los que se opusieron a que el PhD o doctorado sea un requisito para ser rector o profesor principal, hoy aseguran que esa exigencia legal ha promovido la preparación de los docentes. Cuando me hice cargo del rectorado en el año 2014, la central tenía 17 doctores en ciencias en más de 2.000 profesores. Ahora, a corto plazo, sobrepasaremos el 500.000. Este momento, ese es un derecho del profesorado, que está consagrado en la misma LOES, porque la LOES dispone que las universidades han de invertir hasta el 6% de su presupuesto en la formación de doctores en su respectiva universidad. La polémica levantada por la reforma a la Ley de Educación Superior terminó en 15 días, que distaron entre la presentación formal del proyecto el 9 de abril y la decisión de retirarlo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Una vez que el 14 de mayo los asambleístas decidan quién estará al frente de la primera función del Estado, este tendrá el reto de levantar la imagen de la Asamblea Nacional duramente golpeada por el escándalo de los diezmos y dar paso a una nueva agenda legislativa en acuerdo con otros bloques. Poner, yo diría, algo de disciplina y orden en la Asamblea Nacional. Esto se convierte en el primer reto del nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Nos hemos enfrascado en el show a veces mediático, en cosas de coyuntura, pero hemos dejado en segundo plano, creo que es lo más importante, la legislación y fiscalización. A pocos días de la tan esperada reestructuración, son los mismos asambleístas los que ponen en el tapete los desafíos que tendrá el titular del Legislativo para este segundo periodo, pues en los primeros 2 años de la Asamblea hubo cambio de presidente y además 3 destituciones. Hay que levantar la credibilidad institucional, hay que levantar una agenda legislativa en pro de la gente, no solamente para los 3 minutos de fama que nos da un cambio del orden del día, un exhorto. Y sobre eso, nosotros no podemos permitir, y es lo que hay que evitar, que una disputa electoral o no electoral, o de viejas rencillas entre los correístas y excorreístas, marque la agenda del Parlamento ecuatoriano, porque esa no es la agenda del pueblo ecuatoriano. Agenda legislativa que debe incluir los proyectos que enviará el Ejecutivo desde el mes de julio. Tienen el carácter económico que la Asamblea tendrá que analizarlas muy detenidamente para ver en qué se puede apoyar las mismas para reactivar la economía del país. Otras leyes que son prioridad y que deben estar en la agenda son reformas a la Ley de la Función Legislativa, reformas al Código Integral Penal, el Código de Salud, reformas al Código de Entidades de Seguridad, reformas a la Ley de Tránsito, leyes de lucha contra la corrupción y además de reformas y enmiendas constitucionales. El reto fuerte del nuevo presidente será crear acuerdos mínimos para mantener una mayoría en el Legislativo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral dice que como es su responsabilidad,
resolverán los recursos que han sido presentados hasta la fecha límite, antes del 14 de mayo. Hasta el momento aún tienen recursos pendientes en 14 provincias. Joaquín Viteri, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, explica que necesariamente deberán analizar todos los recursos que lleguen al tribunal. Sin embargo, lo hacen a contrarreloj para cumplir con los tiempos. Nosotros consideramos que nuestra responsabilidad es de atender antes del 14 de mayo, salvo alguna situación extraordinaria que nos vaya a impedir eso. Hasta la fecha son 14 provincias las que todavía tienen recursos pendientes en el tribunal, es decir, en las que el CNE no podrá aún entregar credenciales. Estas son Zamora, Chinchipe, Guayas, Esmeraldas, Napo, Manabí, Carchi, Los Ríos, Chimborazo, Imbabura, Loja, Bolívar, Pichincha, Morona, Santiago y Cotopaxi. Por ejemplo, Esmeraldas tiene 8 recursos planteados, Los Ríos 6, Guayas y Cotopaxi tienen 4. El resto de provincias tiene un recurso. En total, hasta la fecha han ingresado 71 recursos, de estos se resolvieron 24 y quedan 47 pendientes. Hoy sesionará el tribunal en pleno para conocer 4 causas más, con lo cual podríamos considerar que ya irían disminuyendo. El personal del tribunal trabaja en turnos 24/7, incluyendo días de descanso para cumplir con los plazos. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El Ministerio de Educación informa que el miércoles 1 de mayo se suspenden las clases en las instituciones educativas públicas, municipales, particulares, fiscales y fiscomisionales que tengan jornada vespertina. La recuperación de actividades académicas deberá ser acordada entre los miembros de la comunidad educativa y notificada oficialmente al distrito educativo. Para las instituciones educativas que tengan jornada matutina, las actividades escolares de docentes, de estudiantes y personal administrativo deberán concluir hasta las 12:30 del día. Más noticias. Los activos de la refinería del Pacífico no fueron asegurados, según confirmó el liquidador de la compañía. Además, comunicó que existe una docena de demandas en contra de la empresa pública que será liquidada en los próximos 9 meses. Un mes y 14 días han pasado desde que se ordenó el inicio del proceso de liquidación de la empresa pública Refinería del Pacífico. La mañana de este viernes, el liquidador de la compañía, Cristian García, recorrió los terrenos donde se construiría la petroquímica en El Aromo, Manabí. Ahí informó que ya se van identificando varios problemas. Tenemos conocimiento que tenemos una decena de juicios, alrededor de 10, 11 procesos, por demandas laborales y contenciosas administrativas al momento. Uno de los más graves, aseguró García, es que las obras complementarias a cargo de la empresa, entre ellas un acueducto y un complejo habitacional, no están aseguradas. Más de 2 años, las instalaciones de Refinería del Pacífico no estaban aseguradas. Y en ese sentido se inició de manera inmediata un procedimiento precontractual que está en trámite, el cual estimamos concluya la siguiente semana con la adjudicación. Cerca de $50,000 al mes destina Refinería del Pacífico en el pago de salarios de 35 funcionarios que aún se mantienen en sus puestos de trabajo. Se ha dispuesto justamente un análisis al área de talento humano a efectos de que nos puedan determinar con exactitud con qué personal al momento requerimos y, respetando los derechos laborales de todos los compañeros, sí harían las liquidaciones correspondientes. En el recorrido también estuvieron presentes funcionarios de la estatal Petroecuador, accionista mayoritario del fallido proyecto. Nosotros tenemos una inversión de 1.238 millones. Es la creencia que nosotros hemos presentado como Petroecuador. ¿Y PDVSA? Eso tendría que preguntarle a PDVSA. Según informaron las autoridades, el proceso de liquidación de Refinería del Pacífico durará por lo menos 9 meses. Durante ese tiempo, aseguran, se continuará con el mantenimiento de los activos de la empresa, sobre todo del acueducto. Para ello cuentan con un presupuesto de $6 millones. Con imágenes de Rodolfo Soto, Carlos Acoto, 24 horas. El presidente Lenín Moreno visitó la ciudad de Macas para hacer la entrega en comodato de los complejos deportivos Tita Navarrete y Leonidas Proaño. Posteriormente, el mandatario inauguró un tramo de carretera repavimentada entre las ciudades de Macas y Sucúa. Una breve visita cumplió a la ciudad de Macas el presidente de la República, Lenín Moreno. El objetivo, entregar en comodato por 50 años las instalaciones del Polideportivo Leonidas Proaño y el Complejo Deportivo Tito Navarrete a la Municipalidad del Cantón Morona. Y esta nueva propuesta, queridas amigos y amigos, es que los gobiernos descentralizados, el municipio, se haga cargo
del centro de alto rendimiento. Así es la propuesta, ¿verdad? Posteriormente, el mandatario se dirigió a la Plaza Tihuinza, en donde declaró inaugurado la repavimentación de un tramo de la vía troncal amazónica Macas-Ucúa y sistemas de agua para las dos ciudades. Es verdad que también se necesitan otras obras, pero nada es más importante que la salud de la población. Los apoyamos sin tomar en cuenta su bandería política. Por favor, ni siquiera me pongan el momento en que pidan la cita para lograr el agua potable, ni siquiera me pongan del partido que es, porque no los atiendo. En la ceremonia también se hizo la entrega de créditos vía Banco de Desarrollo para proyectos de agua potable en los cantones Palora y Santiago de Méndez. 4.7 millones en el caso de Palora y en el caso de Santiago de Méndez 1.8 millones aproximadamente. En Macas, Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. 273 jóvenes aspirantes a inspectores y vigilantes aduaneros realizaron un curso de un año, pero no han sido integrados al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, institución que señala no tener recursos económicos para contratarlos. En la Asamblea pedirán una comparecencia del ministro de Economía y de la directora de la SENAE. La denuncia no es nueva. En 2018, la Comisión de Participación recibió a los aspirantes al Cuerpo de Vigilancia Aduanera. 273 jóvenes acudieron a una convocatoria nacional para ser inspectores y vigilantes. Se prepararon en el 2017 durante un año con la promesa de ingresar al sector público, pero hasta el momento no se cumple. Una vez que se termina el curso ya con las calificaciones y antigüedades de cada uno de ellos, pues no se culminó con el proceso de la graduación y la contratación para el trabajo al SENAE. Tras no tener respuesta, el tema lo llevaron a la justicia, donde se dio paso a una acción de protección. Una acción constitucional debe ser de cumplimiento inmediato, lo cual no ha cumplido la señora directora, en este caso del SENAE. La SENAE debía solicitar una modificación presupuestaria al Ministerio de Finanzas para la contratación de estos jóvenes. Tenemos toda la intención, además que es mandatorio por sentencia, pedir la certificación presupuestaria que haga falta de acuerdo al requerimiento de recursos humanos. En el rubro 51 existe todavía un saldo a favor de SENAE, o sea, SENAE tiene dinero para contratar. Ahora la comisión aprobó una resolución para que hasta el 1 de mayo la SENAE cumpla la acción de protección, además de solicitar una comparecencia ante el Pleno. La directora de la aduana y el ministro de Economía y Finanzas para aclarar este asunto. Además, toda esta información será entregada a la Contraloría General del Estado para un examen especial. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Autoridades mexicanas hallaron los cuerpos de 2 migrantes ecuatorianos que escaparon de un grupo armado en la frontera de México con Estados Unidos. La Defensoría del Pueblo y varios sectores piden a las autoridades ecuatorianas tomar acciones frente a los otros 10 compatriotas que continúan desaparecidos. El tema de la migración irregular en Ecuador no es un tema nuevo y en eso coinciden varios expertos. Solo hay que retroceder en el tiempo y darse cuenta cuáles han sido los casos más mediáticos, donde han fallecido compatriotas. En el 2005, por ejemplo, un barco con 113 migrantes ilegales que zarpó de una playa ecuatoriana se hundió en aguas colombianas. En el 2010, 48 ecuatorianos fueron víctimas directas e indirectas de la masacre en San Fernando, Tamaulipas, México. En el 2013, Noemí, una niña de 12 años oriunda de la provincia del Cañar, fue encontrada sin vida en Casa de Esperanza, un albergue en Ciudad de Juárez, México. En el 2018, los primos Marco y Luis, oriundos de la provincia del Cañar, cayeron del tren de aterrizaje de un avión que despegaba del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Y hace pocos días, 12 ciudadanos ecuatorianos de diferentes provincias del país se encuentran desaparecidos. Tuvieron que escoger entre saltar al río Bravo, en el límite entre México y Estados Unidos, o rendirse ante un grupo armado que los perseguía. De los ciudadanos que saltaron al río, 2 fueron encontrados sin vida. ¿Cómo hacemos como sociedad y como Estado para no regresar a ver a una problemática que es así de compleja solo cuando existen muertos de por medio? La experta en análisis migratorio irregular señala que los compatriotas intentan salir ilegalmente del país por 2 causas. La una es la situación económica y la segunda porque buscan reencontrarse con sus familiares
De esta situación, los conocidos coyoteros se aprovechan de las víctimas. ¿Cuánto cuesta salir de manera irregularizada desde nuestro país hasta Estados Unidos? Son precios que van a fluctuar entre $10,000 a $20,000. Desde la Defensoría del Pueblo solicitan tomar acciones inmediatas por parte del gobierno a la migración irregular. Generar políticas públicas. A la final creo que lo que buscamos los ecuatorianos cuando emigramos hacia el exterior es trabajo. En Quito, Paul Coello, 24 horas. El drama de la migración sigue cobrando vidas y desintegrando a familias en el país, como vemos. Esta semana se reportó la desaparición de compatriotas de la frontera entre México y Estados Unidos. La mayoría son de las provincias de La Suay y Cañar. Tiene apenas 3 años. Su nombre es Maite. La foto que sujeta es la de Giovanni Cabrera, su padre. Él salió de San Miguel de Putuxí al occidente de Cuenca en busca del sueño americano. Ahora se encuentra desaparecido en la frontera entre México y Estados Unidos desde hace ya 16 días. Yo no me hago la idea de que le haya pasado algo, no. Yo sé que él está bien. Su familia está desesperada, más aún tras conocer que existen compatriotas reportados como desaparecidos en el río Bravo. Él se comunicó el día martes 16 de abril, hasta el día de hoy nos llama. Según la organización 1800migrante.com, una buena parte de desaparecidos serían de La Suay y Cañar. Un grupo de los Zetas se les acercó y ellos del miedo se tiraron al río. La coordinación zonal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que está en Azogues está realizando las gestiones en la Embajada de México para recopilar información sobre lo ocurrido. Se está haciendo todo y buscando. Está activado al 100%. Nuestro cónsul está trabajando en ese sentido. Nosotros pasamos a ustedes, pero una noticia veraz. No de suposiciones, sino con hechos reales. En tanto, la noche del jueves, la Fiscalía y la Policía ejecutaron un operativo en Cuenca, donde se detuvo a 5 personas ligadas al tráfico ilegal de migrantes. El caso podría estar vinculado con los compatriotas desaparecidos. Estamos investigando, es posible que tengan relación con aquellos casos. Se solicita a las familias de las personas que hayan viajado en las 3 últimas semanas y que no tengan información de su paradero, acudir a las autoridades. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. La Corte Constitucional analiza la relevancia del consentimiento otorgado por un menor de edad en delitos sexuales. Lo hace tras una consulta de la constitucionalidad del artículo 175 del Código Orgánico Integral Penal. Según los ponentes, al momento hay 280 adolescentes privados de libertad por delitos sexuales. En una audiencia pública presidida por la jueza constitucional Daniela Salazar, se debatió la posibilidad de que los adolescentes puedan testificar en los procesos relacionados con delitos sexuales. Esto tras una consulta elevada a la Corte respecto a la constitucionalidad del artículo 175, numeral 5, del Código Orgánico Integral Penal, que establece que en delitos sexuales el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años de edad es irrelevante. Se está restringiendo el derecho que tiene un niño de acceder a la justicia, pues como están las cosas, su testimonio para el juez no tiene importancia. Durante la audiencia, el representante de la Fundación Terre du Homme, Pablo Coloma, presentó cifras que a su parecer justificarían reformar este artículo. 280 adolescentes privados de la libertad por delitos sexuales. El 69% de estos 280 casos, quien denuncia es el padre o la madre de la víctima. En 79 de estos casos, la relación que se mantenía entre los adolescentes era de vecinos. En 42 casos eran compañeros de clases, en 21 eran primos y en 17 los adolescentes tenían una relación sentimental. Se debe respetar la opinión de los niños y niñas, salvo que la misma se encuentre viciada. Para otros, modificar esta ley generaría un deterioro en la sociedad y problemas aún mayores. La pornografía infantil, la trata de adolescentes, porque la sociedad está tomando la vida a la ligera, la sexualidad a la ligera. La Corte Constitucional emitirá una sentencia tras conocer esta causa en el Pleno. Según la jueza constitucional Daniela Salazar, quienes intervinieron en esta audiencia podrán dar sus aportes o anexos hasta el día que se emita la sentencia. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. A partir del 1 de mayo en Ecuador circularán los billetes de $2. El Banco Central trae la primera remesa de billetes de esta denominación con la posibilidad de importar más si la demanda crece.
19 años después de la dolarización, en Ecuador circularán por primera vez los billetes de $2. Así lo anunció el Banco Central del Ecuador. La institución pone estos billetes a disposición de la ciudadanía a partir del miércoles 1 de mayo en las ventanillas del Banco Central en la plataforma gubernamental de gestión financiera en el norte de Quito. Se trata de uno de los billetes que en la economía estadounidense tiene menor circulación. El billete que desde el miércoles circulará en Ecuador trae en el anverso la imagen de Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, mientras que en el reverso está la representación de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Esta se imprime desde el año 1862. Los ecuatorianos próximamente podrán familiarizarse con esta denominación. Para esto deben entender sus características físicas. En el anverso, en la zona de la ropa de Thomas Jefferson, el relieve tiene un labrado sutil que se puede sentir con los dedos. Y al manipular el billete, debido a la consistencia del papel y la textura, se produce un sonido crujiente. Además, el banco informa que en los dos lados hay fibrillas de color azul y rojo. Usted puede obtenerlos utilizando el servicio de canje de monedas y billetes en la plataforma gubernamental. Este servicio lo dispone el Banco Central del Ecuador. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Más noticias, amigos. En Riobamba, en la provincia de Chimborazo, se registraron confrontaciones por la apertura de un nightclub. Los afectados dicen que ya no quieren más negocios de estos porque al momento ya funcionan 6 con permiso provisional. Quema de llantas, carteles y hasta personas encadenadas es la manera en que se manifestó la molestia de los moradores del barrio 24 de Mayo, al norte de Riobamba, ante la presencia de un nuevo nightclub en su sector. Esta noche estamos a pie de lucha y seguiremos hasta que las autoridades nos den oídos. Salen solamente jovencitos y señoritas de unos 15, 20 años, ya están por aquí toditos. El pedido de que se reubiquen estos sitios de tolerancia viene por años, pero ahora se unieron moradores del barrio y sectores aledaños ante el incremento de la inseguridad. Traten de llevarse a estos sitios de tolerancia, que el municipio ya asigne un sitio para ellos, que construyan sesión. Si ellos dicen que son inversionistas, que construyan allá. Los gritos por justicia y por el cierre de este nightclub ocasionó una riña entre los moradores y los propietarios de la vivienda, donde la policía tuvo que intervenir. Cualquier cosa que nos pase a nuestros vecinos, a cualquiera de nuestros vecinos, responsablemente serán los dueños de los burdeles y los dueños de casa que arriendan, porque ya fuimos amenazados. Nuestro equipo quiso entrevistar al dueño del negocio, quien no quiso dar declaraciones. Presentó documentos donde justificaba que cumplía los requisitos para el funcionamiento del mismo. Como usted puede ver, aquí este que se quiere inaugurar no tiene un parqueadero. Quieren hacer parqueadero aquí en nuestras calles. Hasta que se escuche mi voz, estaré encadenada. Ante la medida de protesta de los moradores de los 6 nightclubs en el sector, las autoridades procedieron a la clausura de este último, que fue el que acabó con la tolerancia de sus habitantes. En Riobamba, Mercedes Chávez, 24 horas.